tardes a todos, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, como lo he hecho otras veces, así que espero, bueno, tener algún, aunque sea pequeño aporte a sentido homenaje que se hace año por medio precisamente a la filosofía hermenéutica. En este trabajo lo que voy a procurar es poner de manifiesto las mutuas implicancias entre la hermenéutica y el pensamiento crítico latinoamericano que propone la necesidad de un diálogo intercultural. Esta categoría de interculturalidad va a tener después, podríamos decir, mucha aceptación fuera de Latinoamérica, actualmente sobre todo en Europa, principalmente en España. Pertenece, podríamos decir, al rango ya de una categoría transdisciplinar, que se aplica a la educación y que busca también aplicarse a las relaciones humanas para mejorarlas de alguna manera, para lograr un posible diálogo cultural. Nuestra tradición en eso, bueno, tiene, podríamos decir, o más experiencia o más riqueza, según como lo miremos. Y entonces, este pensamiento crítico latinoamericano propone precisamente esta necesidad, pero para nosotros, de diálogo intercultural. Así se permite una fundamentación de la reflexión filosófica latinoamericana actual y una aplicación de la teoría hermenéutica a una realidad cultural concreta. Podemos establecer de este modo una relación entre una materia, que es la filosofía latinoamericana, y su propuesta de interculturalidad, y una forma, que es el fundamento conceptual de la hermenéutica. Parece entonces una reflexión, o sea, oportuna, sobre todo este aniversario de la obra de Gadamer, y que además ya podríamos decir esta categoría de interculturalidad ha sido asumida por las ciencias sociales. Entonces sería bueno ver el alcance, podríamos decir, los límites que puede tener esta categoría en su aplicación. Los antecedentes de lo que es la reflexión multicultural, es decir, de diferentes culturas, se remonta a la modernidad, cuando el mundo deja de ser estrecho y pequeño para volverse ancho e inmenso. Pero esto no ocurrió solo en un sentido espacial, sino también en cuanto a la diversidad humana. Los descubrimientos geográficos hicieron tomar conciencia al hombre occidental y europeo, herederos de un pensamiento filosófico con origen griego, de la existencia de diferentes modos humanos de vivir y de pensar, manifestando otras formas peculiares de ser del hombre, además de la propia. Surge interés entonces por el conocimiento de estas otras comunidades. Este vocablo cultura, que es de origen latino, que se refiere al verbo colere, que significa cultivar la tierra, se aplica como una categoría subjetiva al cultivo de las propias capacidades, es decir, a lo que conocemos como formación o educación, que en el alemán se refiere a la Bildung. En cambio, cuando los alemanes empiezan a utilizar esta categoría como Kultur, adquiere un sentido objetivo. Y la cultura es no ya, digamos, esa cultura animi, es decir, cultivo de las capacidades, sino que es aplicada precisamente al modo de vida propio de una comunidad o de una sociedad. Esto es que se trata entonces de la cultura de un pueblo y es utilizada así como un concepto en sentido objetivo. Herder, que pertenece entre el siglo XVIII y XIX, de 1774 a 1803, sostenía que no había una cultura humana, sino multiplicidad de culturas.
Y aunque no acepta el cosmopolitismo de sus contemporáneos del siglo XVIII, sí considera a cada pueblo en su singularidad, como un eslabón de una cadena que es la historia universal como único e irrepetible. Dice, solo el creador concibe toda la unidad de todas las naciones en toda su multiplicidad, sin que por eso se desvanezca para él la unidad. Por lo tanto, reconoce el hecho de la diversidad cultural a la que concibe como una envoltura muy variable, con el mismo núcleo de esencia, que es lo humano, y capacidad de felicidad. En esto reconoce entonces la universalidad. Por lo tanto, reconoce así el valor de lo particular que se integra en una totalidad que es la humanidad. Además destaca que cada cultura es una parte insustituible dentro de la totalidad siempre progresiva de la historia. Es la época, obviamente, todavía de la, podríamos decir, del reconocimiento de la ley del progreso, a la que concibe como la marcha de Dios a través de los pueblos. En el siglo XX ya comienza, podríamos decir, la influencia de la antropología cultural. Y en este sentido comienza también, podríamos decir, un diálogo que a veces se vuelve debate entre la ciencia y la filosofía. Los distintos, podríamos decir, paradigmas que suceden dentro de la antropología cultural, primero es el evolucionismo, luego está el funcionalismo de Branislav Malinowski, que era conocido y tenía mucha relación con Juan Pablo II, este antropólogo, que fallece en 1942, y finalmente el modelo que prevalece va a ser el de estructuralismo, que va a ser de alguna manera el que va a resultar, podríamos decir, vencedor en la imposición del modelo de la antropología cultural con la figura de Levi-Strauss y el resultado que todos conocemos de este conocimiento, podríamos decir, de la antropología cultural, que es precisamente el relativismo, que tanto consideró en sus digamos, antes de su pontificado, Benedicto XVI, ¿no? Como el, podríamos decir, mal de la época, ¿no? Entonces, es importante destacar cómo, en cambio, dentro del funcionalismo de Malinowski, que busca un concepto científico de cultura, como contribución al estudio del hombre, tan característico de la filosofía del siglo XX, fundamenta tal tarea en la necesidad de una base científica común para los estudios humanísticos. Para este antropólogo polaco no existen cosas tales como la descripción completamente desprovista de teoría. La cultura que se origina para él en la satisfacción de las necesidades biológicas, ya que nace como una respuesta a ellas, constituye un todo orgánico donde cada elemento tiene su función, de ahí el nombre del funcionalismo. De ahí que su teoría se denomine entonces funcionalista. Según Malinowski, los problemas primarios son solucionados por los individuos con herramientas, mediante la organización en grupos cooperativos y también por el desarrollo del conocimiento y del sentido del valor y la moral. Y rechaza la opinión de que no puede hallarse una medida común, ahí está su rechazo, para los fenómenos culturales. Con esto, entonces, evita caer en el relativismo, es decir, la búsqueda de este patrón común para juzgar a las culturas es precisamente lo que lo pone, podríamos decir, en el plano de lo filosófico, de la teoría, es decir, en el plano del reconocimiento de valores universales, cosa que la antropología cultural no siempre ha considerado. Por eso Ratzinger era tan, podríamos decir, crítico de esta
de este trasvasamiento o de esta influencia que había tenido toda la antropología cultural del estructuralismo sobre precisamente el pensamiento, podríamos decir, del siglo XX, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Así evita entonces Malinowski caer en el relativismo, como suele suceder cuando se carece del reconocimiento de valores universales. El antropólogo Lévi-Strauss, en cambio, por su parte, traspasa el modelo estructural al campo de la etnografía y frente al hecho de la diversidad cultural sostiene, debemos darnos cuenta que las culturas humanas no difieren entre ellas de la misma manera ni en el mismo plano. En cuanto a las relaciones entre las culturas, admite una colaboración entre ellas, pero rechaza toda valoración frente a la diversidad cultural. Por eso pone, podríamos decir, las bases para el relativismo. No hay culturas que sean mejores unas que otras. Algunas permanecen aisladas, dice, y otras se combinan voluntaria o involuntariamente. Por eso critica el absurdo que hay en declarar una cultura superior a otra. Se explica entonces este relativismo cultural propio que, se establece como, podríamos decir, un paradigma para la antropología cultural. Ya en 1935, Husserl había advertido la necesidad de constituir una antropología como ciencia del espíritu y de establecer los fundamentos del método de investigación de la ciencia, cuando le escribe al etnólogo francés Lucien Lévi-Brul como respuesta al envío de su obra llamado La mitología primitiva. En el contenido fundamental de la carta argumenta: como conocimiento de otros seres humanos, lo mismo que de otras culturas, debe hacerse a partir de su vida intencional, como sujetos de conciencia. Es necesario lograr la empatía que permite comprenderlo en su mundo propio. Es decir, que hay que ponerse en el lugar del otro. Husserl ha planteado así el problema fundamental de la intersubjetividad y su modo de comprensión. Es una tarea posible y sumamente importante, dice, lograr la empatía frente a una humanidad que vive circunscripta a una sociedad viva, generativa, y comprenderla en su vida socialmente unitaria que constituye su mundo. En la mencionada carta, Husserl reconoce la historicidad de los grupos humanos y por eso acepta la historicidad, el relativismo histórico. O sea, la historicidad significa relativismo histórico. El relativismo histórico conserva su derecho indudable como hecho antropológico y agrega: por otra parte, la antropología, como toda ciencia positiva, y también su universitas, constituye la primera, atención, pero no la última palabra del conocimiento. Es decir, el conocimiento científico no tiene para Husserl la última palabra, con lo cual está poniendo, podríamos decir, en su lugar este tema del reconocimiento de una valoración universal que aporta a la filosofía. En la reflexión, en cambio, del Nuevo Mundo, es decir, latinoamericana, en el siglo XX encontramos en nuestro continente un cubano que era abogado, pero devenido antropólogo. Se llamaba Fernando Ortiz, precursor de los estudios sobre la cultura de origen africana en Cuba, que publica en 1940 una obra que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, donde introduce el concepto de transculturación. Malinowski, que era su colega y contemporáneo, prologa la obra y elogia su nuevo concepto como uno de los aportes más significativos a la antropología cultural. Por eso escribe que el término aculturación, muy usado por entonces en la mencionada ciencia, es un vocablo etnocéntrico, con una significación moral. El inmigrante tiene que aculturarse
Así han de hacer también los indígenas, paganos e infieles, bárbaros, salvajes, que gozan del beneficio de estar sometidos a nuestra gran cultura occidental. El inculto ha de recibir beneficios de nuestra cultura. Es él que han de cambiar para convertirse en uno de nosotros. Entonces no hay que esforzarse en comprender, prosigue el antropólogo polaco, es decir, Malinowski, que mediante el uso del vocablo aculturación introducimos implícitamente un conjunto de conceptos morales, normativos y evaluadores, los cuales vician desde su raíz la real comprensión del fenómeno. Y añade, todo cambio, toda cultura, o como diremos de ahora en adelante, toda transculturación es un proceso por el cual siempre se da algo a cambio de lo que se recibe. Es decir, hay, podríamos decir, un intercambio. Es un toma y daca, como dicen los castellanos. Es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja, una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, este vocablo latino de raíces, transculturación, proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes, sendos aportes y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización, que sería el último estadio, digamos así, de las culturas, ya que los primeros son primero el estadio salvaje, luego llegan al estadio primitivo, que es sumamente complejo, y finalmente al nivel de civilización. Entonces, el vocablo interculturalidad, en cambio, por su parte, es usado por otro cubano, y posteriormente, que se llama Raúl Fornet Betancourt, en su obra Crítica Intercultural de la Filosofía Latinoamericana Actual, de la siguiente manera. No se comprende aquí una posición teórica, es decir, para él no es un concepto, ni tampoco un diálogo y o entre culturas, como si fuera un diálogo entre tradiciones filosóficas distintas, en las que las culturas se toman como entidades espirituales y cerradas, sino que interculturalidad, fíjense, no es entonces un concepto teórico, sino más bien una postura o disposición por la que el ser humano se capacita para y se habitúa a vivir sus referencias identitarias en relación con los llamados otros, es decir, una categoría llamaríamos actitudinal, no conceptual, es decir, compartiéndolas en convivencia con ellos. De ahí que se trate de una actitud que abre al ser humano y lo impulsa a un proceso de reaprendizaje y reubicación cultural y contextual. Es una actitud que, por sacarnos de nuestras seguridades teóricas y prácticas, nos permite percibir en el analfabetismo cultural del que nos hacemos culpables cuando creemos que basta una cultura, que es la propia, para leer e interpretar el mundo. En este sentido, la interculturalidad, dice, es experiencia, es vivencia de la impropiedad de los nombres propios con que nombramos las cosas. Entonces, a partir sobre todo del quinto centenario de 1992, en el que se lleva a cabo una especie de, digamos, reflexión en torno a este acontecimiento del quinto centenario, permitiendo un giro en el abordaje de la propia realidad que se celebra. Se toma conciencia de que el problema fundamental en la consolidación de la propia identidad ha sido no haber logrado construir un pensamiento que diera cuenta de la totalidad de su ser
Esta carencia le ha impedido la realización de cualquier proyecto cultural conjunto. Mientras no pueda considerar la totalidad de sus componentes, Latinoamérica solo estará representada por una parte de ella y la otra quedará silenciada. Así no podrá ser totalmente ella misma. Algo de sí queda oculto. Esta falencia plantea la necesidad de integrar todos los elementos que la componen. Y esto implica desocultar la porción que ha permanecido sojuzgada por tanto tiempo. Se vuelve imprescindible para esta tierra reconocerse a sí misma para poder reconciliarse con su pasado. Implica una revelación de lo más originario, de esa América profunda, cuya cultura está aún con vida latente, que busca hacerse patente. Esto es lo que sucede con las culturas indígenas y afroamericanas. Esta sensibilización da lugar a un movimiento intelectual de comprensión que plantea la problemática de la identidad latinoamericana como un diálogo intercultural pendiente. Y entonces se plantea en este sentido, así lo plantea Fornet Betancourt, una crítica intercultural de la filosofía latinoamericana que implica el reconocimiento responsable de la diversidad cultural, porque ella no ha sabido responder todavía al resto del tejido intercultural que caracteriza la realidad cultural de América Latina. Y en esto la interculturalidad constituye para él una asignatura pendiente. El autor procura entonces ser una propuesta de diálogo intercultural en América Latina y considera que debe dejar su eurocentrismo para abrirse a esta diversidad cultural. Tal actitud intelectual supone una valoración de lo diverso que posibilitará reconocer en nuestras culturas componentes de tradiciones indígenas y afroamericanas. Cabe preguntarse por qué propone este diálogo a la filosofía. ¿Cuál es la misión que le corresponde a esta sobre un hecho, que para el pensador cubano estima más un fenómeno de la historia social y política y menos una idea filosófica? La respuesta estriba en que a ella le compete reflexionar sobre el propio tiempo, es decir, es una tarea de la filosofía, lo cual implica además un compromiso con la vida cotidiana. Esto supone una transformación radical, supone de la filosofía, que se vuelve una reflexión teórico-práctica. Pero además de la interculturalidad como experiencia, desde donde compartimos nuestra vida e historia con el otro, no solo es una tarea que atañe a los profesionales de la filosofía, sino que es el pueblo el que se vuelve sujeto del filosofar. Es un filosofar desde el contexto del diálogo entre culturas. Esta concepción de la filosofía supone una ampliación de la racionalidad que no se restringe al modelo de la filosofía académica y a los problemas estrictamente filosóficos, sino a una manera de hacer filosofía, estima, que se ocupa de problemas concretos y prácticos que requieren de una universalidad, pero que esté individualizada para poder así entrar en diálogo con otras tradiciones de las culturas mencionadas. Ahora el problema es los supuestos y los límites de una filosofía intercultural. Esta filosofía intercultural consiste así en una propuesta programática para una nueva transformación de la filosofía, una renovación del quehacer filosófico que no se reduce a hacer una filosofía de la cultura, sino más bien a constituir un movimiento multidisciplinar que busca desafiar el reto del mundo actual, la convivencia solidaria y no solo pacífica, que era la propuesta del multiculturalismo
como un paradigma, podríamos decir, del hemisferio norte. En cambio, la propuesta de Latinoamérica no es solamente que la convivencia sea pacífica entre culturas que no se relacionan entre sí, sino que además haya interacción. Por ello considera como punto de partida de la nueva tarea filosófica intercultural la experiencia de las culturas de la humanidad como lugares donde se practica la filosofía, lo cual supone la necesidad de desoccidentalizar a la filosofía es plural como las culturas mismas, eso es lo que sostiene la necesidad de contextualizarla, aunque sigue suponiendo la necesidad de universalidad y de superar el marco de la razón sistematizada de la cultura occidental, ensanchando sus horizontes a nuevas posibilidades. Esta actitud hermenéutica cultural, que pretende no caer en el relativismo cultural, presenta, sin embargo, algunos límites o lagunas que incluso reconoce el mismo autor. Por ejemplo, el concepto de cultura, que conlleva el del papel de una tradición y fundamentalmente el reconocimiento de un canon normativo en las culturas y de sus consecuencias para un diálogo entre ellas. Es decir, cómo podemos hacer, y esto lo plantea el mismo Betancourt, para no caer en el relativismo cultural. Y entonces esta situación, nuestra materia de reflexión, nos mueve a encontrar algunas claves teóricas. Nuestra forma para interpretar la materia considerada con el fin de lograr un auténtico diálogo de culturas que, sin desdibujar la propia identidad, posibilite una integración. Desde el origen de la modernidad, la hermenéutica ha procurado comprender lo diferente, aplicándose así a lo otro. De ser un medium o una herramienta, como en Schleiermacher o en Dilthey, en Heidegger, comprender es el carácter óntico original de la vida misma. Comprender implica la posibilidad de interpretar, detectar relaciones, extraer conclusiones en todas direcciones. Por eso, su reconocido discípulo Gadamer afirma en su magna obra que en el último extremo toda comprensión es un comprenderse. La hermenéutica pasa de ser un instrumento a constituirse como una estructura esencial de la vida humana. Para el hombre existir es interpretar. Gadamer ha tenido el mérito de ofrecer un marco teórico adecuado para la comprensión del fenómeno cultural, ya que ha revalorizado el significado de la tradición, rehabilitándola. Para el autor de Verdad y Método, la tradición es esencialmente conservación y como tal nunca deja de estar presente en los cambios históricos. Para esta tradición no es pero esta tradición no es totalmente unívoca, sino que es siempre una pluralidad de voces en las cuales resuena el pasado. El significado de la tradición como aquello que se interpreta rememorando implica entonces una precomprensión desde un determinado horizonte y como su carácter es histórico, la recuperación de ese pasado propio de la tradición implica una transformación. Ahora bien, como la tradición es interpretada continuamente, se dan una multiplicidad de interpretaciones que constituyen un abanico de posibilidades. Así, el pensar hermenéutico es un pensamiento que atiende a la tradición, la comprende y la vuelve vital. Lo transmitido que se comprende es lenguaje. El ser, dice, que puede ser comprendido es lenguaje. El lenguaje es para Gadamer el modo fundamental del acontecer del ser. Es el medio universal el que se realiza la comprensión misma. Conlleva el reconocimiento de la alteridad, la posibilidad del diálogo y también su condición, la búsqueda de la verdad como desocultamiento. El lenguaje es medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa. El diálogo auténtico no carece de objetividad.
Hay otras voces que pueden también comprenderse desde interpretaciones que se nos transmiten, pero comprender lo que otro dice es ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse de acuerdo en el lugar del otro y reproducir sus vivencias. La propuesta de Mauricio Beuchot puede resultar un aporte significativo en este punto, porque para él el contacto con las nuevas culturas es un hecho de la modernidad, surgido a raíz de los descubrimientos geográficos y el interés por el estudio de las culturas que suscitó una tendencia a una cultura planetaria. Esto trae como consecuencia un conflicto de valores, suscitando una oscilación entre universalidad, particularidad y la existencia de culturas dominantes y culturas dominadas. Por Perdón, ello, dice, este perdón. autor propone entonces una postura intermedia que respete las diferencias, pero sin caer en el relativismo, o lleguen a ejercer algún tipo de imposición o de opresión. También intenta aplicar la hermenéutica analógica, a la que algunos autores reconocen como un paradigma del pensar latinoamericano, a este pensamiento. Dice, nos permitirá interpretar la filosofía latinoamericana como un fenómeno cultural que tiene una parte de particularidad y una parte de universalidad, pero la parte de particularidad será más grande y fuerte. Ay, perdón. Dulce, ahí, Sí, ya. Sí, era para que vaya redondeando, porque perfecto, sí, 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 porque ya estamos con el tiempo. muy bien. Entonces, esto es lo que permite de alguna manera, voy a concluir, que esta hermenéutica analógica nos ha permitido entonces aplicar el modelo a la filosofía intercultural latinoamericana para que ésta no caiga en el relativismo cultural, que es el peligro que tiene, podríamos decir, este modelo propuesto por Betancourt sobre lo que él denomina la interculturalidad. Entonces, de alguna manera, y ahí cierro, la hermenéutica, que ha sido renovada por Gadamer, nos permite un marco teórico adecuado para la comprensión del complejo mundo de la diversidad cultural y sus posibilidades de un diálogo auténtico. Su comprensión es una autocomprensión. Pero más aún, la hermenéutica analógica de Bouchot hace posible de un modo de interpretar más adecuadamente el fenómeno cultural de nuestro continente, evitando caer en los extremos del relativismo o de la hegemonía de una cultura dominante sobre las otras, lo cual implica una aculturación. En este sentido, el lenguaje, que ha sido un elemento clave de dominación, como lo señala, por ejemplo, un filósofo latinoamericano denominado Roy, debe convertirse en el instrumento de comunicación para que el diálogo, que pertenece a la estructura esencial del hombre, se manifieste en su obra creadora, que es la cultura. Bueno, ahí, disculpen los minutos.